Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Bueno, esta es la segunda tertulia anual del G42. G42, la generación del 42, es un grupo de escritores y escritoras de Buen Pastor y Vagón de nivel que hacemos actividades relacionadas con la literatura. Entre otras, estas tertulias que he hablado, hacemos 2 al año. Hacemos una en marzo y otra en octubre. Para la primera pudimos contar aquí con los compañeros Dani Chavales hablando sobre novela negra, además de ser miembro del G42, nos hace el favor de grabar las tertulias para luego colgarlas en la página web del Centro de Estudios. La segunda tertulia que celebramos hoy es aquí con el amigo Iván Ledesma, que además de ser miembro colaborador del G42, es un escritor con una amplia experiencia profesional que luego nos detallará José Luis, el secretario del G42, que además, si alguien está interesado en saber qué es lo del G42, él no lo podrá pensar. Como he comentado antes, se puede guardar el vídeo y lo que sí, ya no me extiendo más, y si podemos, intentaremos terminar un poquito antes de las 8, porque ahí se acaba la grabación. Mejor a ver si podemos terminar. Paso la palabra a José Luis, que nos hará una semblanza un poco más amplia de Iván. Bueno, como sabéis, Iván Ledesma es un escritor, un productor literario bastante polifacético, que además es del barrio, nació en el barrio y tiene ya más de 25 años de experiencia. Cuando digo polifacético me refiero a que este señor produce literatura en forma de novelas, en forma de novelas gráficas, en forma de series de libros infantiles y juveniles, en forma de letras de canciones incluso para bandas y grupos que andan por ahí, bandas de cierto renombre por supuesto, y también por supuesto, ya de manera pues, vinculada con el tema de hoy, escribe también guiones cinematográficos. Como novelas, lo primero que quiero decir es que si entráis en la web del CEA, que esto es muy fácil, ceavilaresos.cat, no tiene más, encontraréis ahí toda esa información, toda la información que yo voy a dar ahora, que obviamente está recortada, y tanto de él como de los otros productores que forman parte de la tabla literaria y de la propia tabla literaria, ¿no? Como novelas, yo me he apuntado 5, seguramente él se enfadará porque me he dejado alguna que le parece muy importante. Todo me parece bien. Pero yo he apuntado FAM, Perturbada Realidad, Megorit, que es el premio Joaquín Riura de Unión Cultural. Sí. Además, esta ha sido publicada en varios idiomas, yo creo, en Brasil, en Portugal, etc. 3 días en la calle Ciprés y Malo hasta el hueso, que creo que es la última, ¿no? No. Con la tía, ¿no es la última ya? Hace 3 de estas, pero bien. El cómputo está bien. Ya os he dicho que hay 23, por lo Sí, tanto me he sí. equivocado de menos de 20. Sí. Entonces, como novelas gráficas, tiene una que es bastante importante, que es La Vampiria de Barcelona, que Sí. ha sido muy premiada en muchos certámenes y demás. En Europa sobre todo, o sea, a nivel, es curioso lo de La Vampira de Barcelona porque es un elemento, suelo comentarlo, que ha funcionado muy bien, aquí lleva ya varias ediciones, me parece que ya va por la 4ª, pero a nivel europeo se ha vendido muchísimo y ha recibido un montón de premios fuera y ya empieza a haber esa típica tópica barcelonesa que es más conocida el personaje fuera de Barcelona que en la propia Barcelona. Pero esto suele ser así, aquí siempre se hace foco en las luces pero nunca en las sombras, entonces como no se hace foco en las sombras, pues de la Barcelona oscura conocemos poco. Dices personaje, pero hubo una persona que le llamaba... Es real, no. Es O sea, persona, nuestra sí, novela gráfica es la aproximación más real, es curioso. Se han hecho libros, pero los libros parten de la ficción, de inventarse al personaje. Nuestra novela gráfica lo único que hicimos fue recopilar todo el material que hubo a nivel judicial y de investigación policial y lo plasmamos en una novela gráfica. Entonces,
nosotros cogimos los careos, porque en aquella época, ¿qué hacían cuando había careos? No había grabadoras en 1912. Estaban los taquígrafos a mano que escribían lo que iba diciendo la señora. La señora ha dicho no sé qué y su padre le ha contestado esto y el juez ha respondido lo otro. Cogimos esos diálogos y los pusimos en viñetas, con lo que la aproximación a lo más plausible posible a lo que dijo Enriqueta no tienes en el cómic, porque lo que sale allí que dice el personaje en una viñeta es exactamente lo que dijo la persona real. O sea, que es lo más cercano que te vas a encontrar a la realidad. Perdón, ¿quién era ese personaje? Esta persona era nuestro Jack el Destripador. Era una señora que se autodenominaba curandera y que, bueno, en un principio podríamos decir que en aquella época, que evidentemente pues la medicina no existía, era más bien todo curanderismo en el peor sentido de la palabra, pues ella practicaba abortos, pero luego había un bulo muy extendido que se pensaban que la tisis, la tuberculosis, se curaba con grasa de niño. Y entonces Enriqueta Martí pues ofrecía sus servicios, en un principio pues con gente muerta y tal, hacía ungüentos y los vendía como que podía curar la tuberculosis. Y llegó un momento en que la alta burguesía la contactó y empezó a pedirle pues eso, para curar a gente de muy ricos, que la grasa de los niños pequeños se consideraba que curaba la tuberculosis aplicándotelo como si fuera un Vaporub. Y entonces, cuando la detuvieron, pues había una famosa lista de personajes que la contrataban para esto. Y cuando ella vio que, bueno, la detuvieron y se supone que era una mendiga, y la gracia es que la pusieron en la celda de las distinguidas, en Arco de Triunfo. La celda de las distinguidas es una celda que era para la alta burguesía. O sea, porque incluso en la cárcel en aquella época había niveles. Tú, si te detenían por hacer algo, por causar disturbios o lo que fuera, si eras rico, tú pagabas y te ponían en una celda con lavabo, con biblioteca, con una cama lujosa, tal. Pues ella, supuestamente siendo mendiga, la pusieron en esa celda, curiosamente, porque se le podía permitir. Y entonces dices, aquí hay algo que no cuadra. Y entonces, claro, es que ella tenía una lista de gente que le debía favores y a las que ella había hecho favores, que si hubiera tirado de la manta y explicado de dónde salía esta lista, cuando ella dijo que iba a tirar de la manta, cuando dijo, piquen ustedes en las paredes de mi casa, y se lo encontraron y empezaron a picar y empezaron a salir huesos y huesos y huesos, y ya se empezó a hacer una montaña del caso y murió en la cárcel, misteriosamente. Y entonces, pues eso todo se explica en la novela gráfica. Nosotros pretendimos hacer una novela con ello, una película, pero no. Siempre se ha tirado a ficcionar al personaje, pero nunca a mirar en el foco en la persona real. ¿Y cómo se llama esta novela gráfica? Enriqueta Martí y la vampira de Barcelona. Porque lo de la vampira de Barcelona... Se hizo una película. Sí, pero no tiene... O sea, tiene más de ficción que de realidad. Ya. O sea, siempre se ha tirado más a ficcionar, aprovechando ese nombre que se le dio en los años 60. Pensemos que Enriqueta Martí, la verdadera, la llamaban la Mala Dona. Era conocida aquí como la Mala Dona en 1912. A ella no se le empezó a llamar la vampira de Barcelona, este nombre se lo dio Sebastià Darbó, el profesor Sebastià Darbó, que hacía lo de Cataluña Misteriosa, cuando recuperó al personaje en los años 60-70, para darle un nombre comercial, empezó a llamarla la vampira de Barcelona. Y todo el mundo se sumó al carro, todo el mundo empezó a llamarla, y a partir de ahí se conoció como la vampira de Barcelona, pero hasta 50 años después de su muerte nadie la llamaba la vampira de Barcelona. Era Enriqueta Martí, o la Mala Dona en el Raval era conocida como la Mala Dona. Ahí es donde desaparecían los niños. Yo lo único que vi, perdone, y no voy a decir más, pero sí que ahora me ha recordado, que me gustó mucho y me interesó, fue creo que era en la Biblioteca de las Mujeres, había una mujer argentina que la había estudiado a fondo y que efectivamente decía que más que no está tan claro que ella fuera tan horrorosa. Con esta chica argentina la entrevisté yo también. Sí, Sí. exacto. Si no, Hay controversia sobre la persona, lo que pasa es que también hay cosas que están muy claras, que secuestró a Teresita Guitar, que esto está documentado, que le rapó la cabeza, que la hizo llamarse Felicidad, que Teresita Guitar certificó en el juicio que cuando ella estaba detenida en casa ya hablando muy fino, cuando estaba en casa de Enriqueta Martí, había un niño que se llamaba Juanito y que ese niño desapareció y que cuando la detuvieron ella estaba lavando ropa ensangrentada. O sea, hay una serie de puntos que están comprobados, son fehacientes, nadie los puede negar. Hay gente que los niega, incluso esos puntos, incluso que secuestrara a Teresita Guitar. Claro, partamos de una base.
los nombres que aparecen en la lista de Enriqueta Martí son los mismos nombres que llevan 300 años gobernando Cataluña. ¿Tú te crees que estaría bien, aunque sea 100 años después, reabrir un caso y empezar a decir, no, es que este es el bisabuelo, el tatarabuelo de este que es diputado por tal, el otro es el tatarabuelo del arcabisba, o el obispo de... No solo con Cataluña, Claro, con toda España. exactamente. O sea, ¿tú te piensas que incluso 100 años después es fehaciente o es prudente reabrir una cosa así y darle una explicación histórica? Es mucho mejor negarla mayor y dedicarte a ficcionarlo. Y entonces, cuando lo conviertes en leyenda, lo disuelves en la historia. O sea, la conviertes, pues eso, en mitos y leyendas. Y a partir de ahí cabe todo. Caben las magufadas y cabe el bajar el listón de la realidad a lo que a ti te dé la gana. Y ahí entra todo el mundo, pues que puede negarlo o puede decir que en realidad mató a 400. Bueno, pues yo creo que ni una cosa ni la otra. No era un producto de su tiempo, pero tampoco era el ángel que venden algunos. Bueno, pues ¿seguimos? ya sí, sí. Bueno, solo Ya hemos hablado de la vampira. Solo me quedaba, pues eso, referenciar las letras de canciones. Has trabajado para 12 bandas, entre ellas que he seleccionado Radio Raén, Nan Roig y Romanes. Hay otras tantas, 9. Y por supuesto los guiones cinematográficos, que es de lo que nos viene a hablar hoy, y quizá el más resaltable es Machetazo. No, el más resaltable porque hice de director, pero Ahí, vamos, ahí es donde famoso llego no es. ahora. Que no tuvo suficiente con guionizarlo, sino que además el hombre se entretuvo dirigiendo la película. Sí. Con lo cual, Acabé tan escarmentado que no lo he vuelto a hacer nunca más. Algo sería. Bueno, y ya está. No pienso robaros ni un minuto más. Recordaros lo de la web. En la web podéis tener toda esta información y mucha más respecto a todo lo que es la generación del 42 y los autores que en este momento están inscritos. Y te cedo la palabra para que nos hables de los guiones cinematográficos que portas. A ver, el tema de los guiones. A mí me gustaría que esto fuera un quiz pro quo, o sea, cuando queréis, pues no voy a estar yo aquí dando la chapa. Solamente una cuestión previa es la disposición de la mesa es para facilitar la grabación y por respeto a los autores que vienen para que salga en primer plano. Pero pensar que es una tertulia. Sí. Hay que tener la gracia por abrir un poco la tertulia, pero que considerar que tenemos que intervenir todos. O sea que acertar las preguntas y los conteste a todas aquellas cosas que os interesan. Si os interesa, por favor. José Luis hará, llegado el caso, que seguro que no se produce, a ser el moderador. Pero a partir de ahí, sí, ya no entendemos más de la... No, y ya resuelvo. Yo lo primero, o sea, como esto es una tertulia literaria, y aquí creo que todos pues, nos gusta el tema de la literatura, los libros, el generar narrativa, yo lo primero que os quiero comentar es algo que no se suele decir mucho, que es el hecho entre la diferencia entre un guión y un libro. O sea, son cosas muy diferentes, pero ¿sabéis cuál es la diferencia fundamental entre un guión y un libro? Yo os lo digo. Un libro es un fin. Tú escribes un libro y eso es lo que tú has intentado plasmar y es el 99%, a menos que el editor te lo modifique por lo que sea, porque considera que comercialmente requiere algún cambio o te van a hacer una corrección ortotipográfica o no les parece bien el final porque es flojo, lo que sea. Pero en un 99% es lo que tú has explicado. Es decir, un libro es un fin, un guión es un medio. Es una herramienta de trabajo. No es un fin en sí mismo. Un guión no sirve para nada él solo. Si lo lees es aburrido. ¿Por qué? Porque en realidad es una herramienta que van a usar 150 personas aproximadamente para trabajar sobre ello. Entonces tú la narrativa de un libro ¿cómo os diría yo? Es subjetiva del propio autor. Tú puedes ser un narrador no fiable, puedes explicarlo, puedes llenarlo de filosofía, puedes estar dentro de la cabeza de los personajes, puedes explayarte más o menos en las explicaciones, puedes dilapidar el tiempo, puedes, en definitiva, ser Dios en un libro. En un guión estás ceñido a varios aspectos. El primero de ellos es el presupuesto. Si tú escribes un guión y dices, la primera secuencia es una batalla donde aparecen
150.000 personas avanzando armados y lanzando torpedos y aparecen unos cazas volando, porque te dirá el productor, bien, ¿esto quién lo va a pagar usted? Y no se haga la película, sobre todo en España. Entonces, hay una serie de baremos a los que te tienes que ceñir para hacer un guión. El guión, partamos de esa premisa, es una herramienta. Como la tiene que leer mucha gente, tiene que tener una estructura y siempre es la misma. Por eso digo que es muy aburrido. Un guión se compone de 7 ítems y siempre son iguales. Y son en todo el planeta Tierra, cuando se hace un guión, por eso hay una serie de programas que ya te funcionan, te hacen la estructura del guión, porque está estructurado de la forma del encabezado, que normalmente es en mayúsculas, que se dice interior-exterior y el sitio donde se va a desarrollar la secuencia, día o noche. Luego está la acción, lo que pasa en esa secuencia. Entra un hombre en la habitación, por ejemplo, interior, habitación, noche, habitación de hotel. Entra un tipo, bla, 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 y hace no sé qué, no sé cuánto. Y a partir de ahí lo más importante, el diálogo. El nombre del personaje, una acotación si el tipo se sirve un vaso de agua, hace cualquier cosa, y a partir diálogo. Pum, 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 el diálogo entre los personajes, hasta que acabe la secuencia. Y a partir de ahí, otra secuencia, y de normal un guión suelen ser, si es una película, por ejemplo, son 90-100 páginas. No tiene más. ¿Por qué? Porque está estipulado, según los programas de guión, que cada página es un minuto. Con lo que calculas que 90 páginas son 90 minutos, que es la duración media de una película. Evidentemente hay películas de 2 horas, de 3, lo que quieras, pero el punto medio son 90 páginas. A un productor de cine español le das 90 páginas, es feliz. Le das 120, se enfada. Porque más páginas, más dinero. Menos dinero para él. Más dinero que tiene que gastarse en rodar tu película. Con lo que se enfada mucho. Entonces, es lo que os digo. El guión no deja de ser una herramienta. ¿Qué diferencia hay en cuanto a trabajar en un medio o en el otro? Pues lo primero es la frustración. Tú cuando escribes un libro, sí, luego puedes tener el problema que te lo comas con patatas. Nadie te lo edita. Y lo tienes ahí. Y es un problema y es tristísimo, pero es tu libro. Y es exactamente como tú lo has querido hacer. En un guión, tú haces un guión y lo primero que haces es se lo pasas al director, productor, a quien sea, el que te ha pedido el trabajo. A mí normalmente, yo no me invento los guiones. Es decir, yo recibo un encargo. Yo soy un autónomo. A mí me llama una productora y me dice, queremos hacer una peli de este tipo. Que se parezca a esta, que están funcionando muy bien. Entonces tú haces ese tipo de película, con lo que, o incluso te pueden dar un argumento ya hecho, con lo que tú no te lo inventas, o sea, tienes que escribir lo que te piden. Pero luego tú les pasas un guión, ellos se reúnen con su equipo, y entonces te haces una reunión y te dicen, esta secuencia no nos gusta, estos diálogos no nos parecen orgánicos, este personaje no acaba de funcionar, y todo eso lo tienes que modificar. Te guste o no, o te parezca, porque muchas veces lo que quieren es que lo hagas peor. Te dicen, no, es que esto hay que bajarlo a tierra. Claro, ellos usan eufemismos. En realidad bajarlo a tierra es queremos gastarnos menos dinero. ¿Vale? O sea, normalmente te dicen, hay que bajarlo a tierra. Y te dices, bueno, ¿bajarlo a tierra qué es? No, es que no queremos, por ejemplo, pues mira, esta secuencia donde tú dices que está en un estadio de fútbol con 100.000 espectadores y están ellos hablando y no sé qué, lo vamos a hacer en una cabina de teléfonos. 2 personas y, oye, lo vamos a hacer igual. Y así pues nos ahorramos todo el despliegue que tú te has montado aquí con un partido de Barça-Madrid de fondo, pues lo vamos a hacer que están viendo la tele en una salita de estar, que es mucho mejor. Y ni siquiera vamos a pagar los derechos para que se va a oír un partido de fútbol de fondo. Pero como no queremos pagarle ni al Barça ni al Madrid, oiremos ahí ruido de pelotas y tal, pero no sabemos quién está jugando. Entonces todo esto es bajarlo a tierra, es hacerlo más barato, más de estar por casa. Entonces esto a ti te puede afectar, es decir, tú tienes una idea de cómo es tu proyecto o cómo son tus personajes, pues ya te lo están cambiando. ¿Cuántas versiones puede tener un guión? Os voy a dar un ejemplo. La película Warner creo que tenía 4.9 o 4.8 versiones, que dices, no son muchas. Dices, bueno, cada vez que es un cambio de más de 30-40 páginas, va el 1, el 2, el 3 y el 4. Cada vez que hay un cambio de 10-15 páginas es un 0,1, un 0,2, un 0,3. O sea, está la versión 1, la 1.1, la 1.2, la 1.3, la 1.4, así hasta la 4.7. Entonces tú dices, ¿hay 47 versiones de ese guión? Sí.
Claro, si tú calculas en páginas que has acabado modificando el guión, tú dices, vale, ¿cuántas páginas tiene el guión? Unos 100. Unas 100 páginas tiene el guión. ¿Cuántas reversiones del mismo proyecto has hecho? Igual hemos escrito 1000 páginas del guión. Porque hemos cambiado tantos diálogos, tantos personajes, tantas secuencias, hemos reescrito, hemos hecho secuencias diferentes. Todo esto, ¿qué hace? Que haya mucha gente que tiene una visión idealizada del mundo del guión, que cuando entra en el mundo del guión se frustra en el primer intento y acaba saliendo por la ventana. O sea, lo deja inmediatamente. Os voy a contar una anécdota sobre esto. En una productora, a mí hay veces que me contratan las productoras para leer guiones. Me las envían ellos. Me dicen, nos han llegado este mes 250 guiones. Por lo bajo, échales un vistazo y nos dices 3 que te parezca que están bien. Claro, si te dan 250 guiones, ¿tú qué haces? Pues tú les das, como humano que eres, que no te vas a leer 250 guiones por 100 páginas de media, tú les das 7, 10 páginas de margen para que te convenza ese guión. ¿Cómo cribas? Pues lo primero, si está en formato de guión de verdad, auténtico y escrito como un guión, ya pasas el primer salto de valla. Está escrito como un guión, bien. Segundo salto, ¿tiene faltas de ortografía? No, bien. Seguimos. Y luego me leo 5 o 8 páginas. Si me convence esa primera secuencia, si me engancha, seguiré leyéndolo y lo pondré en la pila de los posibles candidatos. Pero si en 5 o 8 páginas no me convence a mí, es imposible que convenza a un productor, porque un productor no le va a dar ni siquiera ese margen de 8 páginas, le va a dar 3. Y si en 3 páginas no hay algo que diga, oh, esto parece interesante, no le va a interesar para nada la película. Bueno, pues después de 250 guiones que quedan descartados, te quedan 3 y tú se los ofreces al productor. Y entonces él revisa esos 3 y dices, por encaje me encaja este. Y entonces coge y dice, a ver, ¿quién es esta gente? Pues eran 2 chicos que no habían hecho un guión nunca. Era su primer guión, pero la historia estaba bastante bien. Y dije, mira, los pros son estos, yo hago un informe de lectura del guión, ¿no? Los pros son estos, los contras son estos. Bien. Los llaman y les dicen, mira, nos ha gustado vuestro guión, tenemos intención de hacer una película, os vamos a plantear un contrato, vamos a plantear un dinero, tal y cual. Vienen a la reunión y se les explica. Los tíos encantados, ah, qué bien, va a hacer nuestra peli, tal y cual. Vamos, ellos no son conscientes, pero les ha tocado la lotería. O sea, quiere decir que lo normal, el estado natural de una película y de un guión es que nunca se haga. Yo he hecho 5 películas. Tengo igual 40 y tantas en el cajón que no he hecho. Escritas de pe a pa, movidas, llevadas a productoras, plataformas, y no se han hecho. O sea, el estado natural de una peli siempre es que no se haga. El 95% de los proyectos audiovisuales que trabaja todo el mundo, gente que lleva muchos años en el medio, no se hacen. O sea, lo normal es que no se haga. ¿Por qué? Porque una película es carísima. Una película de media en España vale 3 millones de euros. Con lo que es muy difícil que se haga. ¿Qué pasa con estos chavales? Se les plantea todo, a ellos les parece maravilloso hacer la película y entonces el productor en la primera reunión les dice, vale, lo que no nos gusta es que vuestros personajes son todo gente muy rica que cae muy mal. Entonces no hay nadie por el que sintamos empatía. Esto hay que solucionarlo, hay que bajar a tierra a esos personajes que llegan en su Porsche, en su Maserati, con su dinero tirándolo así. Entonces vamos a bajarlo a tierra y vamos a hacer gente de la calle con la que la gente que va a ver la película se puede identificar. ¿Y sabes lo que dijeron aquellos 2 chicos? Que su guión era así, no se podía tocar ni una coma. Ah, una pregunta muy interesada. En el caso de la lotería de unas personas que nunca han vendido un guión y que lo venden, ¿cuánto se suele pagar por un guión? Depende de la productora. Mira, o sea, puede variar. O sea, a ver, si tú... un guionista famosísimo. No, si no tiene nada que ver con el famosísimo, tiene que ver con el sindicato de guionistas. Yo soy del sindicato de guionistas de ALMA, que es el sindicato de guionistas de España. Entonces hay unos baremos. Tú puedes pedir los mínimos o puedes irte a los medios. Los mínimos, pues ahora mismo por un largometraje creo que estaba el mínimo 36.000 euros para una película. No está mal. Pero si cuentas que, por ejemplo, igual vendes uno y tardas 3 años en que te compren otro, si te lo divides,
no está Yo estoy en el Sí, te- sindicato sí. de actores y sé Sí. los mínimos de los actores y Pues también dices, no están Yo creo que ahora puede ser que haya subido a 40.000 el año pasado. No Ya. he vuelto a mirar porque yo negocio por mi cuenta, entonces hay guiones que los cobro mejor o incluso hay guiones que los cobro por debajo del precio porque la película es una película indie y me interesa participar. Ya. Entonces esto es a lo que tú gustes. El sindicato quedó no paremos. Pues esta gente no quiso cambiar ni una coma del guión. Y el productor les dijo, si yo voy a poner el dinero para hacer vuestra película, vosotros tenéis que cambiar el guión. O sea, si yo voy a poner una hipoteca sobre mi casa, mi casoplón de 1,5 millones, si pongo una hipoteca para conseguir 1 millón de euros y consigo que Netflix me dé 700.000 y consigo el ICOICA que me dé 700.000 y TV3 y no sé, si yo tengo que irme 6 meses a picar a puertas para conseguir dinero para hacer tu peli, tú cambias lo que yo te diga. Y los chavales le dijeron que ellos no cambiaban ni una coma, que su película era así. Si la querían hacer bien, y si no, pues ya encontrarían otro para hacerla. Esto fue hace 6 años. ¿Vosotros habéis visto esa peli? Pues yo tampoco. Porque nadie la va a hacer. Tú quieres hacer la peli que tú quieres hacer y no cambias ni una coma porque tu visión de la película es perfecta, págatela tú. Y es así. Y entonces esto genera esa frustración que os digo que a veces como guionista sientes, porque tú haces una peli, o sea, tú escribes un guión y lo lanzas a una serie de personas que te lo van a cambiar, tú vas a tener que cambiarlo, incluso a la contra de lo que tú opinas, y al final va a salir una cosa que va a ser la visión del director, la visión del productor, la visión de los actores, y al final pues no tiene tanto que ver con lo que tú hiciste. Una pregunta personal. De las 5 guiones que has escrito, Sí. ¿en alguno has disfrutado? Quiero decir, de los 5 hay Sí, alguno que sí. has disfrutado. Sí, mira, yo te diría que he disfrutado todos menos uno. Fíjate, mi baremo es muy positivo. Ah, He disfrutado de todos menos de uno. ¿Por qué? Pues porque en uno no contaron con mi opinión y tuve que aceptar y tragar sapos y culebras. Entonces, en el resto no he tenido ningún problema. Iván, Sí. una cosa, el pasado viernes presentaste tu último libro, Ajá. El llanto del pueblo, en la biblioteca Sí. del pastor. Por cierto, muy bien presentado, muy bien organizado Ajá. y con una afluencia respetable de público. Ajá. Pero hoy viste una primicia. Dijiste que te han aprobado un guión para la próxima película. Sí. Habla de eso, por favor. Pues a ver, para que veáis el tema, ¿no? O sea, esta película llevamos trabajando en ella. El otro día con el director mirábamos cuándo era la primera versión del guión. Esta película que nos han aprobado y que en teoría, o sea, todavía no está cerrada la fecha, con lo que seguramente se irá algún mes más para adelante. En teoría se empieza a rodar en febrero o marzo. Yo creo que será en abril. La primera versión, que eso quiere decir que ya habíamos escrito cosas, es en 2019. Estamos a finales de 2025. Con lo que veis el tiempo, la dilatación en el tiempo, y dices que te paguen 30 o 40.000 euros. No, ya. A menos que hagas 3 o 4 películas al año, que entonces dices, oye, qué color estoy viendo aquí. O sea, aquí está funcionando bien la cosa. Si me pagan una al año, sigo siendo un obrero autónomo que vive un poco así. Ya. Si, bueno, evidentemente pues voy haciendo otros trabajos que me van salvando el culo. Claro. ¿Qué te iba a decir? Lo de que te cambien las cosas. Sí. Esos chicos realmente, pobrecitos, bueno, claro, era su primer guión. Pero Bueno, trabajaban de otras cosas, entonces no les iba tampoco de ahí. ya. Pero no. ellos tenían en su concepto, en su cabeza, yo creo, un concepto literario. Sí, de la pero película. exacto. Pero lo que yo quería decir es que yo que he vivido bastante tiempo en Estados Unidos, por ejemplo, incluso con las editoriales, incluso con un libro, en Estados Unidos, si tú viene tu editor y te dice, mira, esto te lo voy a publicar, pero este capítulo me tienes porque esto es intragable y tal. La gente está muy acostumbrada A cambiar. y además lo agradecen Sí. porque realmente Pues la visión un buen comercial. editor lo que hace es tratar de A mí me contratan para eso. trabajar actualmente. para ti, ¿no? Para que mejore el libro. Ujú. O sea que creo que está bien estar un poco abiertos. No, Pero hay yo gente he que hecho no. esto y aquí la última piedra, Claro. ¿no? O sea, Hay gente que no tiene ese concepto, yo sí.
Yo, por suerte, en ese aspecto, por eso supongo que sigo haciendo películas. Porque a mí me dicen, cambia esto, yo ya sé dónde me he metido, en qué sector y de qué tipo de trabajo estamos hablando. Yo ya sé que me van a pedir cientos de cambios. Yo ya sé que hay actores que entran, se leen el guión y dicen, oye, en vez de ser un cocinero belga que hace chocolate, me gustaría ser un ninja que tiene 2 espadas y salta por los edificios con alas. Y tú dices, vale, vamos a cambiarlo. Pues es lo que toca, o sea, porque ha entrado el actor famoso y él considera... bueno, iba a decir famoso porque será en alguna película indie. No. Si no, los actores... Te digo, los actores famosos entran y te pueden cambiar lo que quieran de la historia y normalmente todo el mundo les baila al agua porque quieren su nombre en la portada porque ese hombre vende. Yo quería preguntar a Sí. otro, Antonio. Sí. Bueno, quería hacerte la pregunta si hay mucha diferencia entre la elaboración de un guión original o la adaptación de un libro. Sí, hay mucha diferencia. Como son medios muy diferentes, o sea, el libro es lo que te decía, tú en un libro puedes ver el interior del cerebro del personaje, puedes saber lo que piensa. En un libro puedes plasmar sentimientos. Pero me refiero a adaptar un libro como guión. Como son medios muy diferentes, la adaptación es complicada. Entonces, ¿por qué? Porque en el guión solo puedes hacer... si es un libro, por ejemplo, muy introspectivo, solo lo vas a poder hacer a través de miradas y palabras. O sea, a través de gestos, miradas, palabras, el entorno audiovisual. En una película tú lo oyes, lo ves, no notas nada más. O sea, solo tienes 2 sentidos. En un libro, tú tienes tu cerebro que te lo aplica todo. Hasta cuando te están definiendo un olor, hasta lo notas en la nariz. Quieras que no, es muy diferente. Y entonces, esa adaptación no la sabe hacer cualquiera. No la sabe hacer cualquiera. Necesitas a alguien que esté acostumbrado a hacer ese trasvase de medios, porque son medios muy diferentes. La gente a veces dice, ay, es que el libro era mejor. Claro, porque en tu cabeza siempre es mejor. Tú no tienes problemas de presupuesto. Tus actores en tu cabeza son los mejores que podías pensar para el papel. Y en tu cabeza los diálogos sonaban geniales. Pero luego los dice alguien, igual no son orgánicos, suenan impostados, suenan a cartón. Porque realmente no eran diálogos hechos para ser dichos. Eran diálogos para ser leídos y pensados. Y entonces eso es muy complicado de adaptar. No es simplemente coger esto e ir secuencia a secuencia e irlo pasando a escenas. No funciona así. Es un trabajo arduo y hay gente que está especializada en eso. A mí me han contratado alguna vez para hacerlo y es un dolor de cabeza, ¿eh? Es un dolor de cabeza. Es más complicado. Claro, porque aparte es un dolor de cabeza si te contrata una productora, pero te dicen además de gustarnos a nosotros, le tiene que gustar al autor para que no lo vete. Ya tienes ahí garantizada la tormenta perfecta. Porque no hay nadie peor que un autor que te dice, no, es que yo este personaje, y dices, pero si este personaje ya tenemos 30. No, pero este es básico. Tú dices, vale, este lo metemos. Y te llama al día siguiente, este personaje que has dejado fuera ahora, este es básico. Y tú dices, bueno, tienes 72 personajes, ¿vamos a estar así hasta que metamos a los 72? Sí. Entonces llamas a la productora y le dices, quiere que estén todos. No pueden estar todos. Y entonces haces una reunión con todos. Entonces siempre estás metido en horas y horas eternas de reuniones, discusiones. Ese tipo de cosas también queman mucho y al final es lo que te digo, la frustración y gente que salta por la ventana. Conozco un montón de guionistas que han cogido y han dicho, no hago adaptaciones, no hago series, o sea, tienen una serie de cosas vetadas. No trabajo con este autor, no trabajo con este director, no trabajo en esta tele, no trabajo en esta serie, no trabajo... O sea, en su currículum ya te lo dicen, yo con todo esto no trabajo. Pues porque han tenido malas experiencias. ¿Tony? Sí, bueno, has hecho 5 películas. Sí. Supongo que cada película tiene más autoridad en esa película siguiente, ¿no? Más o ¿A qué menos te refieres? a un poco la fama que vayas adquiriendo, ¿no? El guionista es el último mono de la NASA. El guionista, hay un chiste en Hollywood que dice, había una aspirante a famosa actriz tan despistada, tan despistada, tan despistada, que se ligó al guionista. O sea, a mí no me invitan a las alfombras rojas, al estreno de la película que he escrito. Hay veces que lo tengo que pedir específicamente. Se da un mejor guion, también el Oscar. Sí, pero eso es de cara a la galería, ese es el momento. No sale la foto de... Yo te hablo de las películas del montón, o sea, de las películas de batalla, de las películas que no optan a los premios, esas películas que son las que hacemos. O sea, yo
por suerte he trabajado con una mayoría de productoras que me han respetado mucho, me han invitado a los eventos, me han llevado y me han tratado muy bien. Pero se da el caso de esto, de que, bueno, el guionista, ya te digo, y hay gente que lo tiene muy interiorizado eso, de que el guionista escribe el guión y una vez entregas el guión, tú no vas ni al rodaje, no conoces a los famosos, no sientes el glamour, no te llevan a la fiesta de final de rodaje, no te llevan al estreno, la fama no te la llevas. Eso sí, si la peli fracasa, la culpa es del guionista, si la peli triunfa, la culpa es del director. ¿Vale? O sea, si triunfa la peli, es un éxito del director y del productor. Si la peli fracasa, es que la historia igual era mala. ¿Y qué elementos especiales? Sí. ¿Qué elementos especiales tiene o diferencias tiene el hecho de escribir guiones para una serie, que se supone que encima además se va adaptando al tiempo y a las temporadas, etcétera, con la de una película? Más allá, claro, de que la película se acaba y la serie pues se prolonga. A ver, la diferencia básica son las tramas. O sea, piensa que una película normalmente está acotada en un espacio de tiempo reducido, a menos que sea una película de estas Benjamin Button, que pasa toda su vida. Normalmente una película pasa en una noche, o pasa en 2 semanas, o pasa en un espacio de tiempo reducido. Una serie no puede jugar esa liga, porque si usas niños, por ejemplo, te van a ir creciendo, con lo que tiene que irse dilapidando en el tiempo. Luego está la evolución de personajes. En una peli el personaje ya tiene un carácter muy marcado desde el inicio, para que tú sientas empatía por el personaje principal. En una serie te permite la construcción del personaje, que tú durante los primeros episodios digas, este personaje me cae como el culo. Pero luego ves que tiene un trauma, que se le murió un hijo, que no sé qué. Entonces vas desarrollando una empatía. O sea, es un trabajo lento, de cocción lenta la serie. Y la película es como un one shot, que se llama, es un tiro, ¡pam! Un disparo único. Entonces la diferencia básica es esa implementación del ritmo en la trama y en el desarrollo de los personajes. Pero luego es posible que, me imagino yo, por supuesto, que mientras la serie se prolonga en el tiempo, tiene cuestiones externas a la propia serie que le pueden estar afectando. Ah, por supuesto. Otras series, otras competencias, otros momentos, las audiencias sociales. y que cada vez que acabas de soltar una temporada, al final estás muy pendiente de si te van a renovar, no te van a renovar, si te van a renovar, pero con qué presupuesto, si resulta que te van a dar menos dinero por capítulo, con lo que contrata la misma gente, pero dices que les vas a pagar menos, cuando lo que normalmente pasa en Estados Unidos, cada temporada cobran más. Pues aquí no, aquí vamos a la contra. Si cada temporada pretenden que cobren menos. Diciendo, hombre, te estoy garantizando otra temporada, pues que menos que te dobles el sueldo por la mitad. Y es de, joder, para eso estamos, ¿no? Para que cada vez cobre yo menos y tú ganes más. Si los de cuenta me acabaron pagando. Claro. Bueno, eso es un... Dime. ¿Crees que este tipo de forma de funcionar para hacer cine está repercutiendo realmente en la calidad de todas las historias que se están contando, de todas las, de todas las novelas que ¿A qué te refieres? Pierden calidad en su contenido al final? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Entiendes? No acabo de entenderte. O sea, O sea, el hecho de que solo se base todo en el dinero... No todo se basa en el dinero, pero como hay alguien que está poniendo el dinero, su visión pesa. A menos que seas tú una persona que las hay. Que digan, yo apuesto mi dinero porque tengo una empresa y ahora quiero hacer cine y voy a hacer cine y yo apuesto mi dinero y lo pierdo. El que pone su dinero para hacer una película normalmente no quiere perderla. Quiere como mínimo recuperar lo mismo que ha puesto. ¿Eso qué quiere decir? Que un conato de comercialidad o una idea de comercialidad puedes tener. O sea, debes tener si quieres recuperar el dinero. Porque si tú haces un cine muy experimental, que sabes que va a un nicho muy pequeño, igual ese nicho tan pequeño no te va a permitir recuperar el dinero. Es lo que te digo, una película indie actualmente puedes hacerla por 20.000 euros. Ahí tienes un margen de beneficio abismal, las hay. Películas que las hacen por 20-25.000 euros consiguen llegar a festivales porque están muy bien rodadas, porque los medios ahora mismo te lo permiten. Tú con un iPhone y con las lentes adecuadas puedes rodar una película con el formato de cine absoluto y no desmerecer frente a otras que han costado 3 millones. Pero claro, la que ha costado 3 millones tiene una producción que se nota y la otra pues ves que tiene una producción que se nota también. Pero lo puedes camuflar, lo puedes esconder. Y entonces, según lo que quieras hacer,
tú evidentemente con una película de 25.000 euros tienes menos margen de peligro o de riesgo que una peli que ha apostado 3 millones. Recuperar 3 millones en el día de hoy que nadie va al cine, o sea que es el primer foco donde empezabas a recuperar el dinero era el cine. Actualmente la gente va al cine a ver el mainstream éxito Disney de la temporada o el mainstream éxito que todo el mundo va a ver. El cine de autor de pequeño formato de sala de cine prácticamente está extinto. O sea, queda en las 4 o 5 grandes ciudades de España. Hay algún cine puntual que sigue poniendo cine de autor, o cine indie, o cine independiente, o cine menor, de nicho. Pero el resto de salas grandes, tú miras la cartelera de Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, son las mismas 14 películas que se lo comen todo. Y el 99,9% es americano. Que para eso se llegó a un acuerdo sotomano en los años 80 para destruir completamente el cine comercial español. Que eso es un tema que da para largo, porque la señora Pilar Miró se dedicó básicamente a destruir una industria que existía, funcionaba y ganaba dinero. Pero ella llegó a un acuerdo, ella pensó que lo hacía bien. Lo que hizo fue destruir la industria española de cine, directamente. O sea, la industria de cine española, el cine español, funcionaba y daba dinero. Daba mucho dinero, sin ayudas, sin subvenciones. El cine español hacía sus comedias de Fernando Esteso y Andrés Pajares, hacía su cine kinky de José Antonio de la Loma, hacía el cine de terror de Paul Naschy, y eran géneros de nicho, comedia de erótica, cine de terror, hacía thriller de asesinatos, hacía cine kinky. Todo esto funcionaba muy bien, hacía un montón de dinero. Un montón de dinero. O sea, esa gente invertía de su propio bolsillo. Cada vez que hacía una peli, recuperaba, ganaba dinero y cogían otra vez su dinero y decían la siguiente, ¡pam! Y lo hacían ellos. Y no pedían dinero a nadie. Lo hacían ellos. O sea, desde que finalizó la dictadura hasta que entró Pilar Miró como directora de Radio Televisión Española, el cine español ganaba muchísimo dinero. Ella entró y dijo, se acabó este formato de cine. ¿Por qué? Porque no queremos exportar esta cutrez. Somos cultos y somos culturetas. Y entonces dijo, vamos a empezar a hacer cine experimental, vamos a hacer cine europeo, y esto, como sabemos que de entrada a la gente no le va a interesar, porque lo sabemos que al español medio no le va a interesar esto, lo vamos a subvencionar, vamos a pagarlo de nuestro bolsillo. ¿Qué pasa? Que de repente ellos tenían la mayoría de las salas copadas con cine subvencionado español dopado. O sea, en realidad le estaban inyectando dinero y obligaban a las salas a poner eso aunque no lo fuera a ver nadie. Y la gente que ponía su dinero para hacer las películas que sí que funcionaban, se veían relegados a cines de segunda, de tercera categoría, a cines de reestreno, con lo que cada vez fueron desapareciendo. ¿Qué pasó? Que ese relevo generacional entre el cine comercial español, que gustara o no gustara, hacía dinero, y el cine que Pilar Miró pretendía implementar, le funcionó de los, pongamos una cifra inventada, de los 20 disparos que pegó Pilar Miró, le funcionó a Almodóvar a nivel europeo. No le funcionó a nadie más. Pero claro, hundió toda la industria española para conseguir un Almodóvar. Pero yo creo que aparte, bueno, no sé, yo que se haya perdido José Antonio de la Loma, yo no lo voy a echar de menos personalmente. Bueno, pero jamás lo había visto ni lo veré. Pero quiero decir, eso no era solamente el cine español, todo el cine europeo. Perdone, no pone por decirnos la sesión. No. Es que le tocaba a Julio ahora. No, pero no lo ha visto. Bueno, como no me has dicho Dime. nada. Sí. No sé, quisiera terminar nada más. O sea, tengo entendido que el problema es entre el cine europeo en general y el cine americano por una cuestión de dinero, de que los americanos tienen una tasa de mercado X que la imponen, como imponen otras cosas. Pero ella aceptó eso. Antes Pero había... toda Europa aceptó eso. Toda Europa aceptó eso, vale. Ella desmanteló el cine español. O sea, el cine español funcionaba. Antes se estrenaban, o sea, en los años 50 se estrenaban películas americanas aquí también, se estrenaban westerns, se estrenaba Quo Vadis, se estrenaba Ben-Hur, y convivía con el cine español en las salas. ¿Qué pasó de diferente? Pasó que se pasó de un modelo de negocio a un modelo subvencionado
que no estaba basado en el propio éxito de la propuesta, sino en la calidad cultural supuesta que le daba quien decidía repartir ese dinero. Y esa gente que repartía el dinero no tenía la misma visión que la gente que estaba en la calle. Ese fue el gran problema que hubo en esa época. Aún hoy lo estamos intentando, o sea, se está intentando reconducir y ahora hay fogonazos de vez en cuando de industria española de cine que no necesita ninguna subvención. Yo he hecho varias películas que son absolutamente privadas. Una de ellas ha sido número 1 de todo el planeta Tierra, no de España, de todo el planeta Tierra. Y entonces dices, bueno, es que se puede hacer cine español que le interese a todo el mundo. Que es comercial, que no tiene un bagaje elevado, un interés elevado, da igual. Le ha interesado a la gente y lo ha visto y le ha divertido y le ha entretenido un rato. Eso es todo lo que ganamos. ¿Se puede hacer? Por supuesto. ¿Se hace? Bueno, se intenta. Es eso. No, que era una curiosidad. La elaboración de los guiones, Sí. el guionista incluye el elemento primer plano, plano general. No. Eso se hace en el guión técnico y normalmente se lo pueden pedir al guionista. Normalmente lo quiere elaborar el director o su ayudante o el director de foto. Eso ya se lo plantea el director porque no deja de ser autoral. La elaboración, la composición del plano no deja de ser una cosa autoral del propio director. Puede ser que mira, plantéamelo tú, la secuencia, y se lo diga al ayudante de dirección o a quien sea. Un guión, el primero, es un guión literario. Luego hay un guión técnico, pero el guión técnico se lo hace el director, porque la obra es suya. Entonces él se sienta y dice, no, esta secuencia la vamos a elaborar en 14 planos. 2 generales, luego pasaré un primer plano que se vea esta cara, y luego te dice cómo lo va a rodar, porque igual hace todos los generales, luego todos los primeros planos, luego los planos medios. Entonces, claro, una secuencia, igual tú la ves en montaje y es cronológica y la han rodado con 4 meses de diferencia. Una cosa, yo he visto que a veces para hacer series no hay un guionista, sino que hay un equipo de guionistas. Yo he trabajado en equipo de guionistas. Entonces, ¿eso es lo típico, eso es lo normal o es...? Depende. Por ejemplo, yo en la mayoría de las películas que he intervenido soy co-guionista, somos 2. En las películas suele haber un equipo más reducido. En las series suele ser un equipo más amplio, ¿por qué? Porque las tramas son finitas. O sea, al final, si haces, por ejemplo, una comedia, la cantidad de tramas que puedas meter, aunque te parezca que hay muchísimo que contar diferente, todas las series acaban en los mismos clichés y en los mismos tropos. Hay como una especie de chiste, una broma en el medio, que dice que cuando una serie llega al salto del tiburón hay que pararla. Porque hubo una serie que se llamaba Fonzie en Estados Unidos, aquí no la llegaron a traer, ¿vale? Que se alargó tantísimo en el tiempo, llevaban como no sé cuántas docenas de temporadas, y ya no sabían qué explicar. En una comedia de situación de un tío así como rollo rockero que vive en un garaje y que vivía con sus amigos. Llevaban tantísimas temporadas y eran tantísimos episodios que los guionistas estaban tan quemados que no sabían qué contar. Entonces hay un episodio donde el tío está haciendo windsurf detrás de una lancha y hay un momento en que salta por encima y salta un tiburón y él pasa por encima. Todo esto rodado con los métodos de los 70-80 en Estados Unidos de televisión. Una cutrez increíble. Y entonces quedó tan cutre y tan chungo que se reunió todo el comité y dijo, bueno, aunque la serie funciona, vamos a dejarla, no podemos estirar más el chicle. Esto no da más de sí, esto ya es una parodia de sí mismo. Y esto somos conscientes todos. Fonzie, el primero, el protagonista, se dio cuenta y dijo, esto es la mayor cutrez, la mayor estupidez que hemos rodado nunca. Y se llegó a emitir. Y ese capítulo, dentro de la industria del cine, se llama saltar el tiburón. Cuando alguien ha saltado el tiburón, tiene que acabar la serie. Quiere decir que se te han acabado las ideas. Por eso, en una serie normalmente tienen 4, 5, 8, un equipo de guionistas. Hay un coordinador y hay gente especializada en diálogos, gente especializada en sacar tramas. Entonces, siempre para una temporada que tiene, por ejemplo, 8 episodios, igual te han sacado 80 tramas. ¿Para qué? Para seleccionar las mejores. Y todas las demás las dejas ahí, en el cajón pendientes, para tenerlas por si acaso. Y luego cuando hagamos la segunda temporada, vamos a recuperar las mejores del cajón, pero vamos a añadir 50 más. Entonces siempre tienes un montón de tramas para ir jugando con eso, para que no acabes saltando el tiburón.
porque si no, quiere decir que eso le pasa a todas las series. O sea, todas las series tú ves un momento que dices, es que esto ya lo he visto en tantas series, ¿no? Que esta se lía con este, sobre todo en las comedias de situación. Llega un momento que dices, esto lo he visto en mínimo 8, 10, 15 series. No hay tantas tramas. Sobre todo cuando no puedes depender de cosas, elementos fantásticos, que entonces tienes un universo que puedes ampliar. Cuando es una gente que vive en una casa, es finita la relación entre ellos, es finita la relación, cuántos se pueden liar entre unos con otros, es finito el humor que puedan representar unos y otros. Pero relacionado con esto que estás comentando, Iván, Sí. que normalmente en las series o en muchas series hay un poco de trampa porque no se cierra del todo. Eso siempre. Entonces, esa puerta abierta para que se haga una segunda, una tercera, etcétera, hasta el salto del tiburón, Sí. es por indicación de la productora o de los guionistas. No, eso siempre, o sea, cuando se hace una serie, la intencionalidad siempre es durar eternamente. O sea, el concepto de serie, a menos que sea una miniserie, o que sea algo autoral, o que sea algo que lo tienen muy meditado y dicen, no, esto es una serie que dura 3 temporadas, y fin, y vamos a hacer las 3 y se ha acabado. A menos que sea eso, que ya parten de esa premisa y la venden como tal, a menos que sea eso, cuando inicias una serie, que tu opción es, hacemos una serie y a ver si nos renuevan, tu intencionalidad siempre es que sea eterna. O sea, que cada año vayas renovando. Hay series que lo son, mira el Doctor Who, por ejemplo, ¿no? Que lleva 70 años en antena. Hay series que llega un momento... Hay Neighbours en Gran Bretaña. No, no era australiana, me parece. ¿Neighbours es australiana? No lo sé. Bueno. No sé. Bueno, puede ser, ¿eh? Ahora mismo, ya sabes que yo con los nombres y con las nacionalidades tengo esa duda. Pero Neighbours lleva, me parece que 50 o 60 años en antena. O sea, la intencionalidad siempre es que sea eterna, porque da trabajo a un montón de gente y esa gente, evidentemente, dice, yo me quedo aquí y cuando yo me jubile que entre otro y siga mi trabajo y no deja de ser como una empresa. Pero bueno, a preguntar, pero esta idea La idea es de la productora. de la productora. Dime. Sí, Sí. Yo, por ejemplo, he seguido la serie El Mesías y Sí. sé que se ha cortado en seco. Sí, es que ahora la orden del día es esa. O sea, Les da igual todo. En el momento Y lo en que dejas tocas cortado. temas un poco complicados. Mira Reyes de la Noche. ¿Eh? Reyes de la Noche, que hablaba del butanito, no me acuerdo cómo se llama este hombre, José María García. Sí, Levantó el teléfono, llamó, una llamada de teléfono, dijo, ¿esto os estoy pidiendo de mí? Y se cortó la serie en seco. Y tenían renovada la segunda temporada, ¿eh? Este señor, que ya estaba jubilado y rejubilado, pero claro, él tiene teléfono y línea directa con todo el mundo y tiene trapos sucios de todo el mundo que no ha sacado nunca por conveniencia. Él levantó el teléfono y dijo, oiga, ¿ustedes se están riendo de mí con esto de Reyes de la Noche? Este se supone que soy yo, que está haciendo el ridículo ahí en la tele. ¿Esto va en serio? ¿Ustedes quieren que yo me dedique a hablar de Movistar? O sea, que vuelva a los medios y empiece a hablar, y empiece a alargar. Pues ya saben lo que tienen que hacer. Y Reyes de la Noche se cortó en seco. Y tenían una serie, o sea, como ves la serie, acaba la primera temporada y dices, ¡ay, qué ganas de la segunda! Y dijeron, está renovada, y al cabo de 2 semanas, no está renovada. tengo entendido que sería el Mesías, las 3 religiones, Sí, la cristiana, la musulmana y la judía, sí. los 3 llaman por teléfono para decir, esto se corta. ¿Esto es así? Porque la misma serie ponen entre Y pueden, las 3 religiones. claro, y puede ser por una presión externa, puede ser por temas de dinero. Por ejemplo, yo que sé, hay series que son muy caras y cuando dicen, mira, la ve mucha gente, pero para que funcionara y para que hiciéramos otra temporada, la tendrían que ver todavía 50 millones más. Y dices, pero si la están viendo 50 millones de personas, sí, pero es que nuestro baremo dice que para renovarla la tienen que ver 30 millones más y como no la vais a hacer más barata, la cancelamos. Pero si es un éxito, da igual. Y luego está el hecho de no es un éxito. No la está viendo nadie, evidentemente pasa sin pena ni gloria y desaparece. Es que yo creo que hoy en día se vive un poco en la cultura de la cancelación. Sí, por supuesto. Los blockbusters y todo Sí. eso, para ser rentables hoy en día tienen que hacer una burrada. Claro. Ahora hace poco dijeron, la de Superman, el ejemplo de ahora,
recaudó 600 millones y no ha dado prácticamente nada de dinero. Claro, es que solo en rodarla 300, calcula unos 200 o 300. El marketing tiene recaudado por lo menos mínimo el Tienes doble. que hacer 1.000 millones para que la compañía diga, ah, pues nos ha salido bien. Mira La larga marcha. Se supone que era el gran éxito de terror basado en una novela de Stephen King, lo han sacado directamente en plataforma. La sacan en... Han dicho, la hemos estrenado allí, no acabó de funcionar, a plataforma en 2 semanas, se ha acabado. Pero por esto es mucho más interesante el cine europeo en general que estas porquerías, porque estos grandes no sé qué suelen ser exactamente lo mismo y en Sí. cambio yo no soy de Netflix, yo soy de, ¿cómo se llama? Filmin. Que hacen aquí el Filming. Filmin. Es mucho mejor. Y ahí las series suelen ser pequeñas porque además, no sé, una cosa es cuando tenía la gente en la tele y solo lo podía ver cuando lo hacían, pero ahora lo que estás deseando es saber cómo acaba esto, ¿no? O sea, Darte el atracón. claro. Ahora, como te ponen toda la temporada, venga, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya me la he acabado. Sí, pero ¿qué es lo que ve todo el mundo? O la inmensa mayoría de la gente. Nada, porque la gente está muy difuminada hoy en día con lo de la internet. La gente afortunadamente ya no ven todos la tele. No, si no la tele, pero la gente ve el mainstream, o sea, lo que más se vende. Ya. Es los que mantienen el medio, o sea, si siguen haciéndose ese tipo de producciones tan caras, es porque tienen un beneficio. Ya, claro, Todo evidentemente. business is business, o sea, el negocio es el negocio y si hay negocio se sigue haciendo. Que yo entiendo lo que dices y que en definitiva el cine indie, el cine cultural, el cine filosófico, el cine que aporta una visión nueva, que se sigue haciendo. Y tiene su nicho, Ya, tiene su recorrido, tiene sus festivales, tiene todo. Pero es ese circuito, ese festival, ese público elitista que lo busca, lo tienes que buscar activamente porque no lo vas a encontrar fácilmente, pero sigue existiendo y se sigue realizando. No, yo ahora mismo, la última peli que hemos hecho ahora en febrero, vamos a hacer una, entre comillas, comercial. Pero ahora venimos a hacer una película indie que está pensada para circuitos festivales, con un mensaje social. Se sigue haciendo ese cine. Claro, gracias a Dios. Pues esa es la idea, o sea que alternar un proyecto que se supone que es para buscar negocio, para buscar rentabilidad y otros proyectos que quizás son más arriesgados, donde buscas transmitir un mensaje, unas ideas o unos valores. Y eso ha sido así toda la vida, igual que la literatura. Supongo que por lo general las grandes productoras buscan los resultados, importa un pimiento el nivel cultural Sí. de lo que están haciendo, y es más en el otro extremo con minorías que arriesgan a lo mejor menos dinero, pero la producción también va a ser menor. Claro, y muchas veces este tipo de producciones más arriesgadas lo que buscan son el apoyo de instituciones, de subvenciones, de ayudas, para poder generar una producción arriesgada que no se tenga que basar en la comercialidad, cuyo objetivo no sea ganar dinero, sino transmitir una idea, un valor, un mensaje, y que ese mensaje evidentemente sea positivo. Porque, ¿no? Si vas a hacer una película para defender unos valores negativos, seguramente no habrá nadie en su sano juicio que te apoye. Con los tiempos que corren. Ya, por eso lo digo, en su sano juicio. Dime. También había una cosa extendida, que era la idea de que la gente, bueno, en plan comercial, que se utilizaba aquellos elementos que tenían que salir en una película. O sea, en todas las películas tiene que salir, por ejemplo, un poco de violencia, un poco de sexo, para que triunfaran. Porque si le faltaba uno de estos detalles, uno de estos elementos, parecía que quedaba manca, ¿no? Quiero decir que había una serie de elementos que para que triunfaran tenían que salir. Bueno, yo supongo que eso se ha superado ya. O sea, primero porque ahora la gente tiende a crear nichos de interés. O sea, a mí me gusta la comedia, el cine negro y el terror. A mí me gusta la ciencia ficción, el drama y el musical. A mí me gusta... Entonces esos nichos sí que tienen una serie de tropos, esos son tropos. Tú hablas de tropos generalistas para cine generalista. Ya no existe eso. Igual antes, o por lo menos a nivel español,
sí que había un poco de eso, ¿no? El cine de destape, el cine de no sé qué, el cine que tiraba a una serie de clichés para intentar arrastrar al máximo posible de gente. Pues un poco de comedia, un poco de drama, un poco de cine social y que enseñe unas tetas, que era lo que les interesaba en el cine de destape. Pues eso ya no está. O sea, ahora el cine está acotado a unos nichos, sí que hay cine, pues, por ejemplo, hasta principios de los 2000 no existía el género de superhéroes. Era un género menor y de risa. O sea, ¿tú te acuerdas de las pelis de Spider-Man de los 70 hechas por chinos? O las pelis de Capitán América de los 90 con un casco de motorista. O sea, era ridículo. Pero era ridículo. O sea, tú antes decías una serie de Hulk con luz rigno, pintado de verde. Era ridículo. Sin embargo, empezaron a hacerlo en los 2000 con Iron Man, gracias a los efectos especiales y tal, y de repente era el género que más funcionaba y que hacía más millones y que forró a más gente en Estados Unidos. Se forraron el culo de billetes. Y hasta hace 10 años era una cosa ridícula, y de repente era una cosa muy seria porque todo el mundo quería estar en superhéroes. Todos los grandes autores, todos los grandes cineastas, todos los grandes actores, todos querían tener su propia peli de superhéroes porque era el momento de estar ahí. Y fíjate, o sea, tropos del cine de superhéroes, ¿no? Que ves una peli y las has visto todas son el camino del héroe, su formación, tal, todo es como masticado y un chicle. Han hecho, ¿qué? 40, 50, 60 películas de ese género. Tú dices, esto no había pasado nunca. Ha pasado siempre. Cuando funcionaba el western, todo eran westerns. Cuando funcionaban los musicales, todo eran musicales. Cuando funcionaban las pelis de romanos, todo eran romanos. En el momento en que los italianos te empiezan a hacer copias, el western, el spaghetti western, el cine de romanos, el peplum. Quiere decir que estás haciendo dinero. Porque si los italianos están poniendo dinero, Dino de Laurentiis está poniendo pasta, es que sabe que hay pasta en el medio. Curiosamente, cine de superhéroes no va a hacer porque es demasiado caro. Eso se lo han reservado los americanos muy bien. Pero sí que es verdad que las típicas películas de los héroes que acaban salvando al mundo, o sea, estas cosas son tropos, o sea, son clichés. Clichés ya fijos de salvar el mundo, o sea, siempre. Si no, todas las películas hay que salva eso es muy americano y es una cosa que se llama raise the stakes, que es doblar las apuestas. Tú en las películas tienes que doblar siempre la apuesta, tiene que ser algo más peligroso, más grande, más grandilocuente. ¿Qué hay más grandilocuente que salvar el mundo? Salvar el universo, ya no tiene nada más, salvar a todo el planeta Tierra, salvar a toda la gente. Y entonces todos tienen que salvar a toda la gente. Porque si no, si doblas las apuestas, si Iron Man ha salvado a todo el planeta, ¿qué no va a salvar Superman o Batman? Pues tendrá que salvar a todo el planeta. Porque si no, ¿qué va a ser? ¿Menos el que yo? Con lo que siempre es raise the stakes. Y eso es muy la moral yankee del todo o nada, del loser, el triunfador y el loser, el perdedor. Ellos eso, el peor insulto que existe en Estados Unidos es loser, perdedor. Es el peor insulto que le puedes decir a alguien. Es lo que vas a conseguir, hundirlo y que se ofenda y tal. Le puedes ciscar en toda su familia en tal, que te lo puedes soportar. Pero que le llames perdedor a alguien, aunque sea alguien que duerme entre cartones en la calle, como le llames loser, ya lo tienes que te quiere pegar. Porque en la cultura estadounidense el loser es el peor insulto. Ellos es todo o nada. Doblar las apuestas siempre y ganar el máximo posible. Triunfar. Ahora, por esto del cine de superhéroes, ¿vale? Durante quizás 20 años han mantenido, entre comillas, la industria. Sí. Pero los últimos años ya se están dando cuenta que ya tienen un nicho que hasta aquí. ¿Cuántos westerns se están haciendo ahora mismo? ¿No desapareció el western por lo mismo? Hubo un momento en que funcionaban todas las pelis de western eran las mejores. Pues con el cine de superhéroes pasa lo mismo y aparecerá otro. El cine de cocineros. Venga, todo pelis de El problema es eso, que han Sakura, por ejemplo, sobre todo Marvel con Disney y eso, y hay películas que a lo mejor antes hacían 1500, ahora hacen 600 y con tienen el tope ahí, y suerte, o sea, que se están dando cuenta que ya ahora tienen un nicho. El género se agota. Sí, se están dando cuenta. Pues, Marvel, por ejemplo, lo que decía, antes hacían 8 películas y a lo mejor al año que viene me tienen 2. Claro, y tú fíjate, Morbius estampada, Tron estampada, Raven el cazador estampada. Dices, uy, son pelis de 200 millones, que tú apruebes una peli de 200 millones y te caudes 30, tú no vuelves a hacer una peli como CEO de Disney / Warner / lo que sea. Tú ahí has quemado todo tu crédito
Porque estás jugando con el dinero de los inversores y entonces a ti, a partir de entonces, dedícate igual a la publicidad o búscate retirarte a alguna isla porque tú no vas a hacer más. El claro ejemplo ha sido la que tú dices, la de Tron, la última, Sí. ha costado casi 200 y ha recaudado 100 millones. Sí. O sea, que ya no solo 200. Por lo menos o sea, lo ha ya- pagado ya el Leto, que está acostumbrado a pagar basura. Una cosa, después de Angelina, dos palabras más y cerramos. Sí. Antes está Tony. Sí. Por eso digo, bueno. Tony Dime. Angelina. Pero bueno, aunque se acabe eso, podemos seguir hablando. Sí, no, porque también habrá que cerrar. Solo porque haremos Es una que es súper parte. interesante, ¿eh? Sí, ya te digo que da... Digo, no, que yo que creo que los chinos también se han subido al carro Los de, chinos- de los superhéroes. Te voy a decir una cosa sobre los chinos. Los Y chinos, están tienen, interesantes, yo he visto algunas. los chinos tienen su propia industria y no les interesa a nadie más que los chinos. ¿Por qué? Porque como son 1.200 millones de personas, generan su propia industria y se lo ven ellos mismos. Y ellos mismos ya generan un montón de pasta para sí mismos, con lo que hay verdaderas superestrellas chinas que aquí ni lo solemos. Sí. Ni lo solemos. Yo sigo, me interesa mucho el cine chino, sobre todo de artes marciales y de acción. No llegan las películas, ahora ya las tengo que ver subtituladas porque así como antes generaban a superhéroes, entre comillas, como Jackie Chan o como Bruce Lee, que los conseguían importar a Occidente, ahora les da exactamente igual. No quieren exportar nada, ya no miran a Occidente, como lo miraban antes. Entonces, No lo todo es necesitan. cultura interna. Todo es cultura interna y aparte ellos generan una industria que siempre da dinero. ¿Por qué? Porque hacen pelis súper baratas. Ellos aplican la doctrina china a todo lo que hacen y en el cine no es menos. Sus películas, una película china que la ves y tiene un valor de producción que tú dices, hostia, esto debe haber costado unos 15 millones, igual le ha costado uno. ¿Por qué? Porque todo el mundo trabaja con unos precios tiradísimos y son solo cultura interna. No importan nada y no exportan nada. Solo es para ellos. Exacto, es que es lo que quería decirte. Para empezar, Hollywood está en una crisis tremenda, porque bueno, todo el sionismo, o sea, Hollywood es sionista y gracias a Dios se están cayendo. Pero además yo estuve en India este verano, India es lo mismo que China. Sí. India es un país con Genera una cantidad de cine que, bueno, increíble. empezaron con lo del Bollywood. No, pero- no, yo he visto pelis de terror, pelis de acción, no, y son de todo, brutales. de todo, y aparte, es que ahora, aparte de, digamos, de las que son como generales en hindi, es que el Estado tal, en su lengua, tiene no sé cuántas. O sea, lo digo porque viajé, y eso es una cosa muy interesante también, te das cuenta de que aquí nos estamos quedando atrasadísimos en Europa, porque viajas con un vuelo de Qatar y allí tienes tú películas africanas, asiáticas, europeas y americanas. Y dices, qué maravilla, bueno, yo al menos, de verdad, Sí. digo, qué maravilla. Y el esto cine, es- el cine esto es indio, del el cine. cine indio, al igual que el chino, es de consumo interno en el 95%. Y tienen auténticas superestrellas que, bueno, Sí, manejan sí. millones y millones y solo los conocen ellos, porque no les interesa salir para nada, no necesitan salir de su país. China, si tiene más población prácticamente que todo el resto del país, ¿para qué va a necesitar que sus actores se den a conocer fuera? ¿Para que los vean en España 40 millones de posibles espectadores? Si tienen 1.200 ellos, ¿para qué van a necesitar nada? Para que las películas les pasen a costar 10 veces más. Ahora, eso sí, cuando tú consigues una película española, que igual aquí no ha funcionado, que fue un caso curioso, ¿cómo se llama? Contratiempo, una peli de Mario Casas. Aquí no acabó de funcionar mucho, lo cogió una productora y dijo, bueno, vamos a probar estrenarla en China. La fueron a ver 50 millones de chinos al cine. Se convirtió en un taquillazo absoluto en China. Pues ya está, ya has hecho, o sea, te ha tocado la lotería. Una peli que aquí no contabas con ello y de repente es una maravilla. El cine coreano, que es un exitazo total, porque además se lo merece, porque es Sí, sí. buenísimo. Pero eso ya de Unos siempre. guiones buenísimos y una... Dices, ay, por favor, no es la típica carrera de coches con toda la exhibición de armas, porque además en Hollywood también las películas, otra de las cosas para las que sirven es para mostrar el último modelo Sí, de pistola, no sé qué, ¿no? O sea, esto es... sí, sí. El cine vasco está dando, El cine vasco ahora con Pablo Urquijo está triunfando, pero dando algo... pasos agigantados. Irati, Sí. buenísimas. O sea, Pablo Urquijo es un tío al que hay que seguir Irati, absolutamente. sí, sí. Y su nueva película, El Herrero, ¿no? Una Sí. del Herrero. Elementary y ahora acaba de estrenar una, no me acuerdo ahora cómo se titula, la estrena en Sitges,
Y es un tío que hay que seguirlo porque es el nuevo valor ahora mismo. Pepín tiene la última palabra. Pepín, la última palabra. No, es que yo soy bastante aficionado al cine surcoreano, ¿no? Y investigando por internet, pues empecé a buscar películas y series y no sé qué, y encontré una plataforma, pero una plataforma como el Movistar o como Netflix o lo que sea. Las hay solo de cine solo coreano. pero en todos los idiomas, hablaban en castellano. Sí. Y empecé a ver una serie y cuando llegué al tercer capítulo, que estaba ya emocionado, dice, ahora si quieres tienes que pagar una pasta. Ya, evidentemente. Sí, pero hay plataformas, pues eso, plataformas de Bollywood, plataformas de cine chino, plataformas de cine... Ellos se lo montan y si tú... Claro, porque ahora mismo ya, con el tema de... con una cosa buena y mala que es la IA, ahora se les está abaratando tanto los costes que se permiten el lujo de decir, bueno, os cojo mi de esto y la IA ya te busca los labiales y te suelta voces y estarán mejor o peor o te las subtitula, con lo que apenas hacen una inversión y les pueden ver en todo el planeta Tierra. Con lo que ahora mismo esa cultura de planetaria ya la tenemos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos estamos mirando el ombligo y no nos damos cuenta. Muchas gracias, Iván, desde luego. Gracias por la asistencia. Yo por lo menos he aprendido mucho y de una manera muy amena, muy divertida y además es un pozo de conocimiento. Por lo que gracias. Bueno, de cultura pura. Gracias.